Le doy gracias al Señor la oportunidad que me da de estar frente de ustedes. Siempre que Dios me da la oportunidad de pararme acá enfrente de ustedes, es como un poquito de adrenalina, emoción, alegría, entre otras emociones. Es una mezcla de emociones, pero es bien bonito. Realmente ustedes son gente muy especial. Quiero decirles, para los que nos ven en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, que nosotros somos Ministerio Restauración. Quizás usted nos está viendo por primera vez. Déjeme darle un poco de información sobre nosotros. Nosotros somos una iglesia, un proyecto nacido en el corazón de Dios para restaurar vidas. Nosotros estamos acá para enseñar. Nosotros enseñamos el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no predicamos ningún apellido. Nosotros no estamos acá por fama o por dinero. Simplemente nosotros queremos predicar el Evangelio que Jesucristo predicaba, el Evangelio de la gracia, profetizado y anunciado en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. En eso es lo que nosotros creemos y en eso es lo que nosotros basamos nuestras enseñanzas. Y hoy estamos viendo una serie. Nosotros enseñamos por series. ¿Cuántos se acuerdan del nombre de la serie que estamos viendo? Conociendo la Biblia. Hay un versículo en 2 de Timoteo 3. Vamos a comenzar a leer desde el 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El siguiente, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos habían leído este pasaje? ¿Cuántos conocen este pasaje? Es bien conocido, es bien popular, pero me interesa que este es Pablo escribiendo a Timoteo. El apóstol Pablo su ministerio fue de fundar iglesias, y Timoteo era uno de los pastores que él había instalado. Pero una de las cualidades o características que tenía Timoteo es que era bien joven. Se cree que él tenía entre 17 y 18 años cuando fue instalado como pastor. Él había sido criado por su abuela y por su mamá, pero había sido desde pequeño instruido en las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo está dándole una serie de instrucciones, cómo se debe de portar, cómo debe actuar, como todo pastor con sus hijos espirituales. Pero en una de estas instrucciones, él le hace esta declaración bíblica. Le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cabe aclarar que cuando dice que la Escritura es inspirada por Dios, es porque Dios permitió, por medio de su Espíritu Santo, que eso se escribiera en las Escrituras. Porque hay gente que dice: pero si la Biblia fue escrita por hombres, los hombres son imperfectos, los hombres se equivocan, ¿qué me dice a mí que ellos no escribieron lo que le dio la gana? Pues no, la cosa es que después de que Jesucristo asciende al cielo, con quien se comunica el hombre, o quien Dios usa para comunicarse con el hombre, es el Espíritu Santo. Jesús le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy,
el Consolador no vendrá. Le dice, todavía tengo muchas cosas que enseñarles, pero cuando venga el Consolador, Él les enseñará todas las cosas que ustedes necesitan saber. Entonces, es de esta manera como se escriben las Escrituras, inspiradas por Dios por medio del Espíritu Santo, escritas por hombre, llenos de la guianza del Espíritu Santo. Pero al decir que la Escritura es inspirada por Dios, muchos dicen, esta es la palabra de Dios. Hay un pastor en el ámbito americano, en inglés, que siempre comienza su mensaje agarrando su Biblia y dice, esta es mi Biblia, y hace que su congregación repita, dice, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tiene. Dios te va a hablar hoy. Eso lo dice antes de comenzar sus predicaciones. Y es muy cierto. Esta es la palabra de Dios. Esta es lo que la Biblia dice que soy. Es lo que yo soy. Algunos pastores de hispanos lo repiten también y es una buena costumbre. Pero lo que yo les quiero decir ahora es que esto sea la palabra de Dios no significa que es Dios hablando todo el tiempo. Que no todo lo que está escrito acá es Dios hablando. Porque en esta Biblia, aunque es inspirada por Dios, hay pasajes donde habla otras gentes, el hombre. Hay pasajes donde habla Satanás. Por ejemplo, dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los frutos del árbol del huerto. ¿Quién sabe dónde está esto? Es Génesis. Está la serpiente hablando con Eva cuando está tratando de engañar a Eva. Le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer del fruto de los árboles del huerto. Otro ejemplo, dice, ¿cómo acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has rodeado a él y a todo lo que tiene? Eso está en la Biblia, pero es el diablo hablando. Otro ejemplo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Bueno, Moisés predicaba hace unos fines de semana atrás sobre este pasaje. Es el diablo hablando, aunque está en las Escrituras, pero no es la voz de Dios. Entonces usted tiene que saber reconocer quién está hablando. También no todo lo que está escrito en la Biblia se refiere a mí o va directo a mí. Dice el pasaje que comenzábamos leyendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora yo le quiero preguntar a usted, así, pero no me conteste, es una pregunta que yo le hago para usted mismo. ¿Cuánto usted sabe de las Escrituras? ¿Cuánto conoce usted de la Biblia? Contéstese a sí mismo. ¿Cómo se considera usted? ¿Que sabe bastante? ¿Que sabe poquito? ¿Que sabe más que los demás? Porque estamos en diferentes niveles. Si usted sabe un poco, me dirá, bueno, yo sé lo suficiente. Yo sé lo suficiente. Pero de acuerdo a este pasaje, ¿cuánto tiene que saber usted de las Escrituras? El 16, segundo Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cuánto tiene que saber usted de la Biblia? Ya se la puse difícil, ¿verdad? Toda. Usted tiene que saber toda la Escritura. Y ya me los afligí. Ya le vi la cara aquí, dice. Yo no sé la cara de los que están en Facebook y en multimedia, pero los de aquí hicieron una cara. Ay, ¿cómo? Toda la Escritura, eso es imposible. ¿Cuántos creen que es imposible?
conocer todo lo que está escrito en este libro. No es imposible. Solo quiere un poquito de dedicación. Solo quiere que usted le dé un poquito de prioridad. Ahora les digo por qué es necesario que ustedes la sepan todas. Porque el diablo conoce también un poco de Biblia. Hay gente que sabe un poco de Biblia. Entonces para nosotros esta es la guía y esta es nuestra defensa. Por ejemplo, esto nos dice quiénes somos y nos dice lo que tenemos, lo que nos pertenece. Pero si nosotros no conocemos, o si conocemos en parte, entonces no vamos a lograr descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Como les pongo un ejemplo, cuando Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, les voy a hablar de esto porque esto lo tenemos fresco en nuestras memorias. Pastor Moisés Fernández predicaba sobre esto. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Qué les parece esa expresión? El Espíritu Santo llevó a Jesucristo para ser tentado. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Jesús era humano. Hay gente que dice, bueno, él aguantaba tanto tiempo sin comer porque era Dios, pero Jesús estaba en su condición humana. Entonces aparece el tentador, dice la Biblia, el diablo, para tentarle. Irónico, ¿no creen? Se supone que cuando uno ora y ayuna es para que el diablo le tenga miedo. Esa es la forma que nosotros lo entendemos. Vengo poderoso, 3 días he ayunado. Pero después de que había ayunado, el diablo se le acercó. Hey, Jesus, ¿cómo estás, Jesús? Sin ningún miedo, porque la Biblia no dice que le tenía miedo, sino que empieza a platicar con él. Entonces empieza a darle una serie, le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo le responde Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Jesús le contesta con las Escrituras. Ese es el ejemplo que les estoy dando. Ahora, cuando Jesús le contesta con las Escrituras, el diablo va a las Escrituras y le menciona un versículo de la Biblia. Dice que lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, si eres hijo de Dios, salta, lánzate hacia abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que te guarden, en sus manos te llevarán para que no tropieces en piedra. ¿Quién sabe en dónde está este versículo? Está en Salmos. El diablo le cita un salmo a Jesús. Si el diablo sabe un poquito de la palabra, ya le voy a decir por qué es que sabe poquito. Hay quien dice que sabe bastante, pero yo no creo que sepa bastante. Entonces, si Jesús no hubiera conocido todas las Escrituras, hubiera dicho, oh, sí, tiene razón, esto está en la Biblia. Pero ¿cómo le contesta Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ven cómo va jugando las mismas Escrituras. Está hablando de la Biblia, los dos están hablando de la Biblia. Pero si solo sabemos una parte de la Biblia, no vamos a saber cómo contrarrestar cuando alguien nos use la misma Biblia, porque allá afuera hay gente que anda usando las Escrituras para confundir. Esta Biblia es útil, como leíamos en el versículo, es útil, pero también la pueden usar en tu contra. En otra parte la Biblia es comparada como una espada de doble filo. Entonces,
Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, si usted la usa para otra cosa, la Biblia pierde su utilidad. Por ejemplo, si usted se pone a discutir con las personas sobre la Biblia no dice que es útil para discutir. Por ejemplo, hay personas que andan ahí ahí caminando con la intención de discutir. Por ejemplo, estaban unas personas en el trabajo discutiendo sobre un versículo, que si María tuvo más hijos, que si María se quedó virgen, y eran 3 personas discutiendo ahí. Y yo iba pasando y me dice, bueno, ¿usted es cristiano? ¿Usted qué dice? Y le digo, ¿yo qué le voy a decir? Nada. Y me dice, pero ¿y usted que no es cristiano también? Yo soy cristiano, pero le digo, yo no me voy a meter en una discusión donde nadie quiere ceder. O sea, la discusión no era porque uno de ellos quería aprender. La discusión era porque uno quería tener la razón, el otro quería tener la razón, y los 3 querían tener la razón. Entonces, si te metes en un lío de eso, yo te aconsejo que no te metas a discutir sobre la palabra, sobre eso. Porque dice la Biblia que tú te vuelves partícipe en su necedad. Tienes que saber identificar. Si la persona que te pregunta con la intención de aprender o con la intención de hacerte ver mal, de hacerte quedar en ridículo. Porque hay gente que ya trae sus preguntitas ahí anotadas y para ver qué tanto tú sabes, para ver cómo te pueden avergonzar. Esto hacían los fariseos con Jesús. Ellos siempre andaban buscando una forma de hacer ver mal a Jesús. Entonces, cuando tú no estás preparado con la Escritura, te pueden agarrar. Así que si no sabes, yo te aconsejo que no te metas en este tipo de discusiones, porque esta gente no tiene ninguna intención de cambiar o de aprender. Yo admiro mucho la aptitud de Nicodemo en el Evangelio de Juan, esta historia, porque ese era un hombre que era fariseo de fariseos, o sea, era el que enseñaba a los otros fariseos. Desde ser fariseo no significa que eres hipócrita. Ahora nos ofendemos cuando nos dicen que somos fariseos, pero ser fariseo en el tiempo de Jesús era un honor, porque eran los que sabían más de las Escrituras. Entonces este viene donde Jesús y le pregunta sobre el nuevo nacimiento. Le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero me gusta la forma, porque ese hombre llega a donde Jesús con la intención de aprender. Hay mucha gente que te pregunta, pero no tiene la intención de aprender. Nosotros enseñamos como iglesia, nos dedicamos a la enseñanza de la palabra. Y a veces nos hemos encontrado con casos así, con personas que vienen solo porque quieren tener ellos la razón. Por eso es necesario que sepas toda la Escritura. Otra razón por la que debes conocer las Escrituras es porque aquí tú encuentras tu identidad. Una de las grandes preguntas que el ser humano se hace, sea cristiano o no sea cristiano, es ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan? Aprendíamos eso hace un tiempo, hace no mucho tiempo. Una de las grandes preguntas que se hace es ¿quién soy? Y es una parte que el diablo ataca en el ser humano, su identidad. No importa si eres cristiano o no eres cristiano, el diablo va a atacar tu identidad. ¿Por qué? Porque si tú no sabes quién eres, difícilmente vas a alcanzar
tu propósito. Ejemplo, lo que les hablaba de Jesucristo cuando el diablo lo estaba tentando. Lo primero que ataca es su identidad. El diablo hizo lo mismo con Eva cuando Eva come de la fruta. Dice que le dice: no morirás. Porque le dice Eva: podemos comer de todos los frutos menos del que está en el centro del huerto. De ese nos dijo Dios que no comamos para que no muramos. Entonces el diablo le dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto serán abiertos vuestros ojos y ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le dice: ustedes van a ser como Dios. Ahora yo les digo a ustedes, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, ¿cómo dice? Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿a imagen de quién creó Dios al hombre? A la imagen de Dios. Pero Eva no lo sabía. Entonces, dice que le llamó la atención el hecho de que el diablo le haya dicho: ustedes van a ser como Dios. Pero si ya eran igual a Dios. Pero ven cómo el diablo ataca su identidad. Entonces, cuando Eva no sabía que era como Dios, entonces come el fruto. Lo mismo quiere hacer con Jesús. Por eso se le acerca y le dice: si eres hijo de Dios, poniendo en duda ¿qué? Su identidad. Pero como Jesús sabía las escrituras, Jesús estaba seguro de quién era. Porque el diablo sabe que cuando tú pierdes la identidad, también pierdes tu propósito. Y es otra cosa que nosotros encontramos acá, porque es otra de las preguntas que el ser humano se hace: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hay una historia en el Evangelio de Juan 4. Dice: le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, más o menos como las 12 del mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla.
Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos habían leído esta historia antes? Es bien conocida, Jesús y la samaritana. Pero te estoy hablando de que en la Biblia tú encuentras tu propósito. Esta era una mujer con propósito. Es la Biblia que comienza hablando de agua. Jesús le pide agua. Ella le dice: ¿por qué me pides agua si tú sos judío y yo soy samaritana? Y empiezan a hablar de agua, pero realmente no están hablando en sí de agua. Empieza Jesús a hablar con ella. Jesús le dice: bueno, ¿cuántos maridos tenía esta mujer? ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos dicen que tenía? 5. Unos dicen que tenía 6. Miren, así es como se hacen los chambres. O sea, tenía 1 la mujer. Porque le dice: 5 maridos has tenido. Eso es en pasado. Eso quiere decir que ya no los tenía. O sea, que si ha venido desde 5 ya. Ven cómo le están levantando calumnias a la pobre mujer samaritana. Porque yo sí he escuchado a los predicadores tratar a esta mujer como prostituta prácticamente. Yo he escuchado mensajes de esta mujer que dice: mujer con 5 maridos y con otro más. Le dice: 5 has tenido, pero yo ya no los tenía, pues se tenía otro. Lo único que parece que esta mujer tenía su debilidad por los hombres casados. Entonces, pero la cosa es que esta era una mujer con propósito. Y el problema está cuando tú no descubres tu propósito, cuando tú no conoces tu propósito. El propósito de tu vida es tu necesidad. O sea, esa necesidad que tú tienes. Ese es el propósito. Yo les decía, cuando esta serie termine, va a haber mucha gente con hambre de aprender la palabra de Dios. Mayari decía que Dios le hablaba y le decía: cuando esta serie termine, va a haber 10 personas que van a sobresalir en su deseo y en su hambre por aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que Dios tiene para esas personas, que se empapen, que aprendan de la palabra de Dios. Ahora, Dios siempre te lleva a tu propósito por medio de una necesidad. Dios utiliza una necesidad para llevarte a su propósito. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? El agua. La mujer llega al pozo por agua. Fíjense que Dios siempre va a usar una excusa para llevarte a tu propósito. Porque cada detalle que la Biblia da siempre tiene un significado. Que dice que era como la hora sexta, o era las 12 del mediodía prácticamente. La costumbre de las mujeres judías era recolectar el agua en la mañana, donde el sol no estaba tan fuerte. Entonces, pero esta mujer llega a las 12 del día
a sacar agua. Hay quien dicen que porque le daba vergüenza por el estilo de vida que llevaba, porque le daba pena que la gente la conocía como la quita maridos, supuestamente. Pero yo tengo mi forma de pensar, quizás difiera un poco, porque la mujer se sorprende cuando Jesús le dice: 5 maridos has tenido. Entonces, eso quiere decir que nadie sabía que había tenido 5 maridos. O sea, que se había hecho sus tiros la mujer ahí, pero en secreto. Porque si hubiera sido famosa por quitar maridos, la mujer no se hubiera sorprendido cuando Jesús le dice 5 maridos. Ya le fueron con el chambre. Bueno, esa es mi forma de pensar. O sea, que si la mujer hubiera sido famosa por ser quitamaridos, no se hubiera sorprendido cuando Jesús le dice lo que le dice. Pero ella le dice: me parece que eres profeta, porque le dice: me has dicho todas las cosas que yo he hecho. Entonces, Jesús siempre va a usar una excusa para traerte a su propósito. Tal vez tú estabas en tu cama en esta mañana, te despertaste sin sueño y dijiste: voy a ir a la iglesia. Amanecer un domingo, levantarte a las 7 de la mañana sin sueño en este país, eso es algo imposible. Pero por alguna razón se te quitó el sueño, te levantaste y te viniste. Tal vez tenías otros planes, pero Dios los cambió, porque Dios te quiere llevar a su propósito. Siguiendo con la historia de la mujer, dice que empiezan a hablar de agua. La mujer, cuando Jesús se le acerca, dice que le parece extraño. Entonces ella dice: este judío ya le gusté, ya la hice. Porque empiezan a hablar de agua, pero en realidad no están hablando de agua. Entonces la mujer, cuando ve que él insiste hablándole, dice: bueno, quiere otra clase de agua. Entonces la mujer se pone como un poco coqueta y le dice: ok, dame de esa agua para que yo ya no tenga que venir acá. Entonces Jesús entiende. Jesús era un hombre prudente. Jesús entiende la coquetería de la mujer. Por eso es que le dice: ve y llama a tu marido. O sea, Jesús le está aclarando que él no va por ese lado. Y siguen hablando. Y siguen platicando de agua, pero en realidad no están hablando de agua. Hasta que llega el momento donde la mujer empieza a abrir su corazón. Le dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que debemos de adorar en Jerusalén. ¿Cuál era la verdadera necesidad de esta mujer? Adorar. Cuando tú empiezas a hablar con la gente, después de un rato que tú has hablado con ellas, la gente empieza a abrir su corazón y empieza a mostrarte su necesidad. Porque estaban hablando de agua y agarran el agua como una excusa. La mujer empieza a coquetear, pero después que ve que Jesús no está en plan de conquista, la mujer le abre su corazón. Le dice: ¿a dónde pues tenemos que adorar? ¿Cuál era la necesidad de esa mujer? Adorar. O sea, ¿cuál era el propósito con que esta mujer fue creada? Adorar. Pero como ella no sabía su propósito, estaba tratando de llenar su necesidad con diferentes relaciones no saludables, por decirlo así, relaciones ilícitas. Estaba yendo de relación en relación, tratando de llenar su necesidad, tratando de llenar su propósito. ¿Con qué
estás tratando de llenar tu necesidad? Vicios, alcohol, drogas, fiestas. Porque eso es lo que pasa. Nosotros tenemos una necesidad porque Dios puso un propósito en nosotros. Dios tiene un plan ya trazado por nosotros. Dice el Salmo 139, 16. Yo creo que ese es. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de ser luego formadas, sin faltar una de ellas. Este versículo aplica para todos nosotros. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que Dios nos vio desde cuando éramos un embrión, desde el momento que nosotros fuimos fecundados. Desde ese momento Dios nos vio y Dios ya tenía planes para nosotros. Dios ya tenía un propósito formado. Ahora, el propósito de esta mujer era ser una adoradora. Era ser una evangelista. Porque si usted sigue leyendo la historia, dice que después va y le dice: he encontrado al Mesías prometido. Y dice que fue y trajo al resto de las personas de la ciudad. O sea, el propósito de esta mujer era traer a otros a Jesús. Pero como no conocía su propósito, estaba tratando de llenar su propósito con otras cosas. Ahora yo te pregunto, ¿con qué estás tratando de llenar tu necesidad? ¿Trabajo? ¿Dinero? Que a veces nos esmeramos y decimos: si yo tuviera dinero, yo podría hacer esto. Es obvio, en ti hay una necesidad de hacer algo. En ti hay un propósito. Pero cuando no lo sabes, cuando no lo tienes claro en las Escrituras, tratas de llenarlo con otra cosa. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando yo te digo la palabra perfecto, ¿qué se te viene a la mente? ¿En qué piensas cuando yo te digo o cuando escuchas la palabra perfecto? Cuando nosotros estudiábamos en la escuela la cultura de los egipcios, algo muy interesante que dice la historia, que cuando estaban construyendo las pirámides de Egipto por el faraón francés, era el faraón en ese tiempo, dice que las pirámides eran tan perfectas, las tres, que a la última pirámide Faraón dio la orden de que no se le pusiera la última parte, que no se completara. Ustedes saben cómo son las pirámides, al final tienen como una puntita así, que es lo que la hacía perfecta. Son 3 pirámides, pero dice la historia que Faraón ordenó que a la última pirámide no se le pusiera esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque eran demasiado perfectas y nadie ni nada podía ser más perfecto que Faraón. Por eso la dejan así, incompleta. Porque nadie podía ser más perfecto que Faraón. Entonces, obviamente las pirámides eran un monumento. Estuvieron en las 7 maravillas del mundo. No sé si todavía están, pero sí, eran parte de las 7 maravillas del mundo. Ahora, yo les voy a mostrar algo perfecto.
¿Saben qué es eso? Esa es la llanta de mi carro, la llanta delantera de mi carro. Toyota Solara al 2004. Esta es la rueda delantera de la parte derecha. ¿Cómo la ven ustedes? ¿La ven perfecta? Tiene unos rayoncitos, está un poco sucia. Claro, pues no está sucia porque no lo lave, sino porque tiene 14 años de estar en el suelo, la pobre llanta. Para mí es perfecta. ¿Qué dicen ustedes? Les voy a decir por qué para mí es perfecta. Si usted busca la definición de la palabra perfecta en el diccionario, usted va a encontrar, dice, algo que tiene todas las cualidades necesarias, las cualidades requeridas. Esa es una definición. Pero la otra me gusta más. Dice, algo perfecto es algo que cumple con el propósito para que fue creada. Ahora sí ya les queda más claro por qué la llanta de mi carro es perfecta. Porque tiene 5 hoyos que encajan perfectamente en los 5 pernos que tiene el eje. Tiene 5 tuercas que están perfectamente acabadas, que yo puedo apretar y la llanta no se afloja. Y sobre todo, mi llanta fue creada para que mi carro pudiera caminar, para que mi carro tuviera equilibrio. Así que yo voy todos los días a trabajar y regreso. Sí, tiene algunos rayoncitos ahí, pero ustedes saben, el tiempo, las cicatrices de la vida, pero cumple su propósito. O sea, el propósito con el que esta llanta fue creada fue llevarme a hacer que mi carro camine bien. Obviamente, las pirámides de Egipto fueron creadas o fueron construidas para reflejar la gloria del imperio egipcio en esos días. Entonces, por eso es que tenían que ser impecables, grandes, eran monumentos admirables, porque el propósito de estas pirámides era eso: engrandecer la gloria del imperio egipcio, que todo el mundo las mirara desde lejos y dijera, wow. Dicen que estaban diseñadas de una forma tan especial que cuando la luz de la luna les pegaba, se alumbraban una con la otra, y eso era algo hermoso. Para eso fueron creadas, para que el imperio egipcio se viera grande. Pero la llanta de mi carro fue creada para que mi carro me lleve al trabajo. ¿Ven cómo las dos cosas cumplen su propósito? O sea, ahora si volvemos a leer el versículo en el que hemos estado hablando, quizás ustedes van a tener un punto de vista diferente. Dice que la escritura es inspirada por Dios. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que este libro es inspirado por Dios para que usted alcance su propósito en la vida. Ser perfecto no quiere decir que no tiene ningún defecto. Ser perfecto no quiere decir que usted no se ha equivocado. Ser perfecto quiere decir que usted cumpla el propósito para el cual Dios lo creó. Pero ¿cómo vamos a descubrir ese propósito si no es por medio de las Escrituras? Si no es conociendo las Escrituras.
Cuando yo les dije que tenemos que conocer todas las Escrituras, muchos de ustedes se sorprendieron. Pero la cosa es así. Tenemos que saber todas las Escrituras. No es imposible. Si usted conoce la cultura de los hebreos, de los judíos a la edad de 12 años se conocen todo lo que es la Torá, o sea, lo que es el Antiguo Testamento de esta Biblia, lo que es el Antiguo Testamento. A los 12 años ellos se la saben de memoria. ¿Cómo lo logran hacer? ¿Cómo creen que lo hacen? Estudiando, leyendo, dedicando tiempo. El problema con nosotros es que no le damos importancia a este libro porque no sabemos el valor y los tesoros que están escritos. Nosotros le dedicamos más tiempo a otras cosas, como al trabajo, al entretenimiento, a la diversión, pero le dedicamos poco tiempo a la lectura y el conocimiento de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Hace 5 minutos, me va a decir. Hace 5 minutos la acabo de leer. No, en serio, en tu casa. Yo sé que ahora es difícil por tanta, como les digo, los teléfonos, los iPads, tanta distracción, cosas en que nos distraemos. Pero el ministerio de restauración va a ser grande por el conocimiento que nosotros podamos obtener de esta palabra, porque es así como vamos a formar un carácter, conociendo las Escrituras. Usted vio el carácter que Jesucristo tenía, porque Jesucristo sabía las Escrituras desde los 12 años. No es por tanto porque era el Hijo de Dios, sino porque había estudiado y había aprendido. Jesucristo era judío, Jesucristo era hebreo. Entonces él a los 12 años ya se sabía las Escrituras. Dice que una vez se les perdió a los papás y lo encontraron en el templo discutiendo con los maestros de la ley sobre las Escrituras. ¿Qué tanto le dedica a sus hijos el tiempo para aprender de la palabra? Porque leímos en Timoteo al principio, y lo que le dice Pablo, que desde niño él ha sabido las Escrituras. ¿Qué tanto saben sus niños? Las Escrituras nos llevan al propósito de Dios.